Bueno, buen día a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva edición del Ateneo Central del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Hoy tenemos una presentación que no es la típica presentación clínica, sino que es un tema que es tan importante que amerita tener actualizaciones y refrescar y volver a ver determinados aspectos, que es evaluación y manejo del dolor. La presentación la va a hacer el equipo de cuidados paliativos del hospital. El hospital tiene hace muchos años un equipo que es multidisciplinario, que está, bueno, me van a explicar ahora el doctor Martín Nayar, que está acá, y la doctora Gisela del Monte nos van a contar un poco más, pero para los que no son del hospital, sobre todo, que tal vez no los conocen, son fundamentales para nuestra actividad diaria. Primero porque tenemos pacientes muy complejos en el hospital, tanto en la internación como en el ámbito ambulatorio. Y hay muchísimas otras cosas que van más allá del manejo del dolor que hace el equipo de paliativos. Manejo de pacientes complejos con patología neurológica, manejo de dolor asociado a un montón de otras cosas clínicas, distonías, fracturas en los pacientes ECNE crónicos, manejo de náuseas y vómitos en pacientes refractarios y que a los clínicos a veces nos cuesta manejar, y están ahí la verdad para apoyarnos en eso, acompañamiento de fin de vida. Bueno, la verdad que es un montón de cosas las que hacen, son súper necesarios en nuestro hospital, y la verdad es que están siempre disponibles, a pesar de que en los últimos tiempos son muy pocos, por motivos que la verdad es que uno no entiende mucho. Pero bueno, la verdad que los que están siempre son un apoyo y siempre están al cuidado de los pacientes. Así que la verdad que se hayan hecho el tiempo para venir y estar con nosotros y hacer esta actualización, les agradezco muchísimo por estar acá. La idea es que va a haber casos clínicos disparadores para que entendamos de qué se va a hablar, y ellos nos van a ir guiando en esta actualización. Recuerden que los micrófonos están cerrados por una cuestión de orden, pero en el momento del intercambio se pueden abrir y hacer comentarios y contestar las preguntas. Y bueno, los dejo entonces. Vamos a empezar la presentación. No sé quién empieza. Martín. El doctor Martín Nayar entonces va a comenzar. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar presentes en este Ateneo. Muchas gracias, Nati, por la presentación y también por el reconocimiento. La verdad que hace muchos años que estamos trabajando en el hospital, como muchos de ustedes saben, porque nos ven a diario, y pasando por ahí un momento medio álgido del equipo, porque tenemos cada vez más demandas, y obviamente que no tenemos el recurso humano con el que necesitamos contar. Ojalá que con la Ley Nacional de Cuidados Paliativos, que como seguramente todos ustedes saben, se promulgó hace muy poquitas semanas y falta todavía su reglamentación, se pueda como mejorar un poquito la situación de este equipo y de tantos otros equipos que con mucho esfuerzo sostenemos la atención de pacientes con situaciones crónicas y complejas, entre otras actividades. Bueno, vamos a empezar entonces este Ateneo. Está a mi lado la doctora Gisela del Monte, que es médica de planta, ex becaria y ex jefa de residentes de cuidados paliativos de la posbásica, y actualmente médica de planta del servicio. En realidad médica de planta como otros médicos de planta, sin un cargo formal, sino con guardias planas, pero bueno, parte de la informalidad de lo que está ocurriendo. Bueno, primero me gustaría contarles por qué consideramos que es importante revisar y quizás aprovechar también para actualizar este tema tan importante, ¿no? Primero porque los pacientes que vemos en este hospital, muchos de ellos tienen condiciones crónicas complejas, y entonces sabemos que el dolor es uno de los síntomas de más alta prevalencia, tanto dolor agudo como dolor prolongado, y no solo los pacientes con condiciones crónicas complejas, sino también a veces niños sanos con patologías agudas. También toca que sufran determinadas situaciones en las que el dolor prima y es necesario poder evaluarlo y tratarlo. Por otro lado, también consideramos que todo pediatra y todo especialista pediátrico tiene que tener la capacitación como para hacer una evaluación inicial
y por lo tanto plantear una estrategia inicial y obviamente también tener presente las situaciones en las que es necesario derivar a un especialista en paliativos o en dolor en situaciones en que por ahí excede, pero gran parte de las situaciones iniciales de evaluación y estrategia analgésica probablemente pueda ser manejada sin tanta dificultad por los pediatras y los especialistas. Y por otro lado, en el último tiempo, en los pacientes que nos consultan, tanto internados de las distintas áreas del hospital como en pacientes ambulatorios, observamos que muchas veces tienen una evaluación inicial que no es del todo adecuada en relación a dolor, o no hay esa evaluación inicial, y eso va de la mano con una estrategia analgésica que también es inadecuada. Y también vemos ciertos errores que nos preocupan en relación al tratamiento farmacológico, que vuelvo a decir, creemos que pediatras y especialistas, aunque no sean de paliativos y de dolor, tienen que poder manejar. Entonces, en esta línea es que decidimos realizar dos acciones. Una de ellas es este Ateneo, que esperamos que podamos, como pusimos al final de esta diapositiva, podamos revisar y actualizar entre todos conceptos que son importantes y que obviamente van a beneficiar a nuestros pacientes. Y la otra acción fue plantear al comité de docencia la incorporación de módulos de dolor para residentes de clínica pediátrica de primero, segundo y tercer año en forma secuencial, desde lo más básico hasta lo más complejo, porque creemos que es importante en la formación básica de pediatría que puedan tener los elementos y las herramientas como para evaluar y manejar el dolor, por lo menos inicialmente. Esto lo iniciamos este martes que pasó, anteayer, con los residentes de primero y segundo año. Son módulos de 3 semanas con, digamos, dos clases teóricas y un taller de aplicación práctica. Bueno, eso obviamente que no sé si es todo lo que hay que hacer, pero en realidad es como un puntapié inicial como para poder intentar mejorar la situación que observamos. Bueno, a ver, algo que quizás podemos reflexionar durante unos segundos. Acá mostramos una pequeña viñeta clínica, un paciente de 10 años previamente sano, que se opera de apendicectomía, que tiene un dolor postquirúrgico secundario a la apendicectomía, que tiene como indicación un tratamiento analgésico con ibuprofeno cada 8 horas, y si presenta dolor se indican rescates con ketorolac. Lo que quisiéramos sobre esta viñeta es que simplemente reflexionen por unos segundos si este esquema es adecuado o si hay algo que llama la atención o que debería llamar la atención en una indicación que sabemos que por otro lado es bastante frecuente. Después a lo largo de la charla podemos ir, o en el momento de preguntas, podemos ir como discutiendo sobre este tema. Bien. Quisiéramos empezar contando, quizás muchos de ustedes saben y otros no, que en el año 2020 la Asociación Internacional para Estudio del Dolor publica en la principal revista relacionada con dolor, que es la revista Pain, la nueva definición de dolor. Y entonces muy brevemente quiero contarles cómo se llega a esta nueva definición. La definición que todos conocemos data de muchos años, data del año 78, publicada por primera vez también en la revista Pain en el año 79. A lo largo de los años hubo como ciertos intentos de revisar y cambiar esa definición, pero bueno, eso no se hizo hasta que en el año 2018 la presidenta de ese momento de la Asociación Internacional para Estudio del Dolor forma un equipo de trabajo de miembros expertos en manejo clínico y en ciencias básicas de diferentes naciones, con el objetivo de revisar la definición y decidir si era necesario, en relación a todos los avances científicos, que fueron muchos, que se hicieron en los últimos años, en relación a dolor, a mecanismos, a tratamientos y demás, si hacía falta cambiar esa definición o no. Después de 2 años de trabajo, este equipo entonces logra una recomendación final. Mostramos acá muy brevemente los métodos que se utilizaron. A ver si puedo usar el cursor. Sí. Bueno, el método Delphi, que muchos de ustedes conocen, conferencias por vía web, discusiones, encuentros presenciales.
Algo que me parece importante para destacar, no solo participaron de esta nueva definición expertos en clínica y en investigación con respecto a dolor, sino que también participaron consejeros externos, expertos en bioética, en filosofía y en lenguaje. Y algo más interesante todavía es que obviamente hubo opinión de otros miembros de la IASP, pero durante un mes en el sitio de esta asociación hubo una encuesta disponible en relación a esta nueva definición, en la que participaron, digamos, muchos profesionales de la salud. Hubo casi 1000 devoluciones de estas encuestas, y también pacientes y cuidadores. Y la opinión de pacientes y cuidadores también se tuvo en cuenta a la hora de hacer esta nueva definición, así que creo que eso es importante. Los autores se habían planteado como desafío que pueda ser una definición válida tanto para dolor agudo como para dolor crónico, que pueda ser aplicable independientemente de la fisiopatología del dolor, también aplicable tanto en población humana como en animales, y que tenga en cuenta la perspectiva de la propia experiencia, ¿no? Teniendo en cuenta que, como todos sabemos, el dolor es una sensación, es algo muy subjetivo. Bueno, esta nueva definición tenía que tener en cuenta esa perspectiva también. Por lo tanto, la idea era poder desarrollar, como dicen los autores en el artículo, una definición clara, concisa, no ambigua, que pudiera describir variables experiencias dolorosas, reconociendo su diversidad y complejidad. Entonces, en la publicación, como les decía, de la revista Pain del año 2020, surge esta nueva definición que tiene 3 cuerpos, ¿sí? Un cuerpo principal, en la que, bueno, está la definición ligeramente modificada con respecto a la anterior, que dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Si uno recuerda la definición anterior, parecería ser muy sutil el cambio semántico. La definición anterior hablaba de un daño real o potencial, o descripta esa experiencia en términos de ese daño, pero la realidad es que descripta presupone, o sea, el término descripta presupone que siempre está presente el lenguaje verbal, y sabemos que no siempre es así. No siempre es así en determinadas edades de la vida y en determinadas patologías con trastornos del lenguaje, con deterioro neurocognitivo, en las que no es posible el lenguaje verbal. Entonces acá esta nueva definición no presupone un lenguaje verbal. Quizás lo que más agrega esta nueva definición es estas notas, ¿no? Que las voy a leer muy rápidamente, después las pueden leer en detalle en el artículo, por eso les dejamos la cita. Dice: el dolor es una experiencia personal influenciada en diferentes grados por factores biológicos, psicológicos y sociales. O sea que desde el principio esta definición asume el dolor como un fenómeno multidimensional. Dolor y nocicepción son fenómenos diferentes. El dolor no puede ser inferido solamente por la actividad de las neuronas sensoriales. Este es un concepto importante porque, digamos, lo que nosotros conocemos desde la neurofisiología en realidad es la nocicepción. Hay que agregar todos, los otros aspectos, las otras dimensiones, emociones, cognición, experiencia previa, memoria y demás, para asumir entonces el dolor como un fenómeno bien complejo. Las personas aprenden el concepto de dolor a través de las experiencias de vida. Si una persona manifiesta una experiencia dolorosa, esta debe ser respetada. Aunque el dolor usualmente cumple una función adaptativa, puede tener efectos adversos sobre funcionalidad y bienestar social y psicológico. Esta nota tiene que ver con que desde hace muy poquito tiempo, en la clasificación internacional de enfermedades, y por primera vez se incorpora al dolor, en este caso al dolor crónico, como una patología en sí misma. Es decir, el dolor agudo es un fenómeno adaptativo, de hecho es necesario para protegernos de las injurias que podamos sufrir. Pero cuando ese dolor se perpetúa, en realidad se produce una desadaptación, y entonces el dolor pasa a ser una patología en sí misma, muchas veces casi independiente de la patología que lo generó en su inicio, ¿no? Entonces, bueno, por eso rescatar que muchas veces el paciente, digamos, la enfermedad que puede tener es dolor crónico, ¿no? Y la última dice: una de las maneras para expresar dolor es por la descripción verbal, pero la incapacidad para comunicarse no niega la posibilidad de que un humano o animal experimente dolor. Bueno, y el último
el último panel de esta definición habla de la etimología de la palabra, en realidad es su vocablo inglés, pero también aclara que desde el año 2010, desde la Declaración de Montreal, el tratamiento, el acceso al tratamiento del dolor es un derecho humano fundamental. Bien. Otra cosa que quisiéramos repasar junto con ustedes es que existen diferentes clasificaciones de dolor, o sea, hay muchas formas de clasificar el dolor por su mecanismo fisiopatológico, por su duración, por su etiología, por su localización anatómica, en fin, hay como una serie de formas de clasificar el dolor. Sí nos interesaría hacer hincapié en esta forma de clasificar, que es según su mecanismo. ¿Por qué? Porque muchas veces, llegar a conocer el mecanismo fisiopatológico que genera dolor nos permite tomar decisiones en relación a la estrategia farmacológica y no farmacológica de tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, repasar lo que seguramente todos conocemos, que el dolor puede ser nociceptivo, es decir, cuando hay activación de los nociceptores y señales a través de toda la vía del dolor hasta los centros superiores. El dolor puede ser neuropático, y acá mostramos una definición que quizás no todos conocen, porque esta definición se actualizó en el año 2008, que dice que el dolor neuropático se produce como consecuencia de una lesión o enfermedad que afecta el sistema somatosensorial a nivel periférico o central. La definición previa de dolor neuropático acotaba a un daño solamente en las vías de nocicepción, ¿no? O sea, nervio periférico, raíz posterior, médula, tálamo y corteza somatosensorial. Sin embargo, acá habla directamente de todo el sistema somatosensorial, que afecta un montón de áreas del cerebro que se relacionan con el procesamiento y con la percepción de dolor, como por ejemplo el sistema límbico, y bueno, un montón de áreas de asociación que se mostró en los últimos años que están presentes o que se activan a la hora de procesar el dolor. El dolor también puede ser mixto, combinando dolor nociceptivo y dolor neuropático. Y algo que quizás no es muy conocido, desde el año 2016, desde el Comité de Taxonomía de la IASP, se planteó la necesidad de describir otro mecanismo diferente al nociceptivo y diferente al dolor neuropático, que se llamó dolor nociplástico. En realidad ese término nociplástico viene de plasticidad nociceptiva, ¿no? O sea que hay pacientes que tienen síndromes dolorosos que no pueden explicarse por el mecanismo nociceptivo, es decir, no tienen una injuria tisular que desencadena toda la transmisión de dolor hasta los centros superiores, tampoco tienen una lesión nocicepción. No hay dolor nociceptivo, no hay dolor neuropático, sin embargo hay una nocicepción alterada, o quizás muchos de ustedes lo conocen como síndromes de sensibilización central, ¿sí? El ejemplo típico es la fibromialgia, pero también situaciones como las lumbalgias inespecíficas, como el dolor los dolores funcionales relacionados con intestino irritable, con cistitis intersticial, el dolor regional complejo, bueno, una serie de dolores que no respondían en el mecanismo a los otros dos mecanismos descritos anteriormente. Bueno, hasta acá lo que yo quería contarles. Ahora le doy la palabra entonces a Gisela para continuar. Bueno, hola a todos y todas. Continuamos entonces con este repaso, y parte de eso también era, bueno, pensar, digamos, con toda la importancia de lo que habló Martín, dar algunas herramientas para que la evaluación y la primer estrategia analgésica estén como a la mano de todos. Entonces, como para iniciar un poco este tema, nos parecía importante poder diferenciar, que a veces parece algo simplemente semántico, pero digamos, la evaluación de la medición del dolor, porque la medición es es parte, digamos, de la evaluación. La evaluación tiene que ser completa
en todos los aspectos del dolor, mientras que la medición lo que hace es evaluar la intensidad de ese dolor, y eso es lo que vamos a medir con las escalas. Pero a veces por ahí queda la evaluación simplemente limitada a la medición. Entonces, para la evaluación hay una regla mnemotécnica que seguramente lo tengan presente, incluso de la facultad, pero que está bueno por ahí tener esta regla a mano, que la regla es Alicia, y a partir de ahí uno puede ir pensando, digamos, todos los componentes básicos para una primera evaluación de un paciente con dolor. En donde, bueno, la primera es la aparición del dolor, ya sea en el tiempo, esto nos va a ayudar a pensar si es un dolor más agudo. Recording in progress. Pero no solo eso, sino también que hace que ese dolor aparezca cuando, o sea, que aumente de intensidad, o eso también es parte de esta categoría. Después la L, la localización del dolor. La I de intensidad, acá sí, la vamos a medir con escalas que ahora vamos a ver a continuación. Bueno, la C de características, acá es importante, digamos, nos va también junto a toda la evaluación por las características del dolor, nos van a poder ayudar a pensar un poco el mecanismo de ese dolor y por ende la estrategia terapéutica. Obviamente que para evaluar las características sí necesitamos de la capacidad verbal de ese paciente, y a veces incluso según la edad es necesario poder darle algunas herramientas para que puedan hablarnos de esas características. Entonces uno puede preguntar si el dolor es opresivo, si siente electricidad, si siente pinchazo, bueno, darle algunas herramientas para que también pueda definirlo. Bueno, la otra ahí que es de irradiación, o sea, si el dolor queda en un lugar o si irradia alguna o algunas zonas. Y la última es de alivio, o sea, lo mismo que hablábamos al comienzo de aparición del dolor, si hay algo que disminuye ese dolor, ya sean fármacos, posturas, momentos del día. Bueno, con estas 6 cosas por lo menos nos vamos a poder a tener una idea grande de ese dolor y poder pensar en base a esto una estrategia terapéutica. Como ven, como les insistía, la intensidad es una más de esas 6. Entonces, hablando un poquito de la medición, queríamos repasar esto de qué instrumentos tenemos para medirlo, el dolor, ya que bien usados nos ayuda en la evaluación. Entonces, hay muchísimas escalas, hay como 3 grandes grupos, y dentro de las cuales hay varias escalas, que uno va a elegir estas escalas. Como cualquier instrumento, digamos, de medición, tiene que saber elegir cuál es el más adecuado. Entonces, según la edad, la capacidad cognitiva del paciente y la capacidad verbal, uno va a elegir la escala. Como les decía, hay un montón de escalas. Lo que es importante es por ahí conocer cada grupo, qué pros y qué contras tiene, cuál es la que uno puede elegir, y conocer o estar familiarizado con por lo menos una escala de cada grupo. No es necesario saberlas, sino tener acceso a ellas, para de esta manera poder usarlo. Entonces, el primer grupo son las escalas fisiológicas, en donde básicamente, digamos, miden los cambios funcionales como respuesta dolorosa. Este es un ejemplo, que en realidad es una escala que mezcla lo fisiológico con lo conductual. La escala PIP, que se usa principalmente esta escala se usa en neo, pero las escalas fisiológicas principalmente se usan también en neonatología. Todas las escalas fisiológicas son muy sensibles, pero poco específicas, porque cualquiera de estos cambios pueden darse por dolor, así como por otra causa. Entonces, la limitación que tiene principalmente es esa. El otro gran grupo son las escalas de autoevaluación, que obviamente siempre y cuando se puedan usar son las más confiables para evaluar la intensidad del dolor. Estas escalas sí requieren, digamos, de un paciente que tenga una capacidad cognitiva adecuada, y de acuerdo a la edad uno va a poder, digamos, entre 3 a 7 años, la escala validada es la que figura acá, la de las caritas que pueden ver. Hay un montón circulando, pero esta es la que está validada porque no tiene colores, no tiene lágrimas, no tiene emociones.
Entonces, bueno, esta es la que uno, explicándole bien al paciente cómo usarla, podría usar. Y con un paciente de más de 7, 8 años, con un desarrollo cognitivo adecuado a su edad, uno podría usar la escala visual numérica. Insisto, no son las únicas, yo les traigo estos ejemplos, lo importante es que uno esté familiarizado con una escala que sea la que usa habitualmente, así la puede usar bien, y que sea una escala obviamente que esté validada, porque también circulan muchas escalas que no están validadas en pediatría. Y el tercer gran grupo son las escalas conductuales. Estas escalas, bueno, acá el ejemplo que les traje es la FLAC, que es la que en realidad nosotros más usamos, que como pueden ver en la tabla, digamos, mide da un puntaje a, bueno, todos los aspectos conductuales del paciente. Se usa en pacientes que tienen alteración cognitiva o imposibilidad de comunicación verbal. Nosotros lo usamos mucho en los pacientes con patología neurológica. También se pueden usar en pacientes que están, por ejemplo, sedados y ventilados. También se puede usar esta escala. Y todas las escalas, sean del grupo que sean, las fisiológicas, las conductuales, las de autoevaluación, digamos, uno luego de hacer la escala, hay escalas más complejas, más largas, pero luego de hacer toda la escala uno va a obtener un puntaje que va de 0 a 10, en donde siempre de 0 a 3 es dolor leve, de 3 a 7 es dolor moderado y de 7 a 10 es dolor severo. Y esto también nos va a ayudar a poder pensar la estrategia terapéutica. Entonces, pasando un poquito a la estrategia terapéutica, un poco en base a lo que planteaba también Martín al principio, pensando que el dolor, digamos, como un fenómeno multidimensional, la estrategia analgésica debe ser interdisciplinaria, en donde, digamos, tiene como 4 grandes patas: la explicación del paciente hacia el paciente de qué es lo que le pasa, qué vamos a hacer, todo el sostén psicosocial, las terapias farmacológicas y las técnicas no farmacológicas. Por una cuestión de tiempo, vamos a hablar hoy nosotros acá solamente de la terapia farmacológica, pero nos interesaba como remarcar la importancia de tener siempre presente esto, ¿no? La importancia del abordaje multidimensional. Bien, entonces, como para pensar una estrategia terapéutica inicial, esto seguramente lo tengan visto en la guía hecha por la OMS de dolor persistente de 2012, se plantea esta estrategia de 2 escalones. Seguramente recuerden que había previamente una con 3 escalones, ahora les cuento las diferencias, pero la que se plantea es esta, que hay 2 escalones, en donde el primer escalón es dolor leve, donde se sugiere un tratamiento con AINES y o paracetamol y o coadyuvantes, dependiendo del mecanismo. Y el segundo escalón es dolor moderado o severo, en donde uno debería indicar opioides, siendo un dolor moderado a dosis bajas y un dolor severo a dosis plenas, y AINES, paracetamol y coadyuvantes, agregarlos, digamos, esos opioides o no, dependiendo del dolor. La gran diferencia entonces es que la escalera trifásica previa, el dolor moderado era el segundo escalón y ahí se usaban opioides débiles en lugar de opioides fuertes a dosis bajas. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero se quitan, digamos, de los opioides débiles para el uso en pediatría en esta guía. La verdad es que nosotros, igual respaldados en muchos estudios y que cada vez hay más, usamos opioides débiles en el servicio, usamos tramadol, sobre todo la codeína ya no la usamos por ahí solamente en los pacientes que ya la tenían y que tenían buena respuesta, pero el tramadol lo usamos y bueno, lo usamos con buena respuesta, pero sí era interesante que ustedes vean que esto es lo que figura en las guías. Bueno, acá planteamos 2 viñetas también muy cortitas para que por ahí puedan pensar, a ver qué se les ocurre como para empezar, que podamos tener algún intercambio por ahí breve y que, bueno, si quedan dudas, obviamente lo podemos charlar después de que avancemos un poco en los grupos de drogas. Bueno, este sería un paciente de 15 años que es previamente sano, que está cursando una neumonía con derrame con un tubo de avenamiento pleural.
y secundario a eso presenta dolor. Entonces, ¿qué les gustaría saber de este paciente para poder diseñar un plan analgésico? ¿Cómo evaluarían en este paciente el dolor y qué plan analgésico propondrían? Si quieren comentar en el chat y podemos hacer así un intercambio. En la adolescencia dice, podríamos usar la escala de autoevaluación por la edad. Preguntan también, lo comentan que tiene dolor, si es dolor permanente o incidental. Y si ya tiene algún plan analgésico. Este paciente no tiene nada, digamos, uno lo recibe y bueno, tiene que pensar por ahí qué esquema sería adecuado indicarle. ¿Cómo evaluaría? Me parece que ponían de usar la escala de autoevaluación. AINES, paracetamol. Preguntarían por escala de dolor numérica. Bien. Bueno, por ahí esto de la evaluación esto es por ahí lo que queríamos remarcar, que inevitablemente sucede, que es que uno evalúa la intensidad. Entonces, sí, está muy bien en este paciente de 15 años utilizar una escala de autoevaluación, pero recuerden que ahí estaríamos evaluando solamente la intensidad. Y de acuerdo a eso nos da un montón de información y nos ayuda, pero por ahí tendríamos que evaluar con el interrogatorio, con el examen físico, el resto de las dimensiones, de todas las, digamos, las otras características, la localización, bueno, todo el resto de las características del dolor para plantear el primer esquema analgésico que, a ver, ahora por ahí con esta viñeta que es muy escasa, nos van a faltar datos para plantear todo el plan analgésico, pero sí, de acuerdo a las características, suponiendo que tiene un dolor que tiene que ver con el tubo, bueno, de acuerdo a la intensidad y está muy bien lo que planteaban también, si es constante, si bueno, fue en un momento incidental, uno va a diseñar el plan. Pero bueno, esto que salió, digamos, es lo que nos termina muchas veces pasando en la práctica. Si quieren avanzamos en otra viñeta y después al final podemos ver si quedan algunas dudas después de que charlemos de la actualización de todo el tratamiento farmacológico y volvemos un poquito a esto. Quizás agrego, Gise, que a la hora de evaluar también es importante tener en cuenta los antecedentes del paciente, ¿no? Comorbilidades, medicación que toma o que tomaba, respuesta al dolor con respecto a esquemas previos, porque también eso nos va a permitir elegir el esquema analgésico inicial. Sí. Bien, en otra viñeta es otro paciente que también es recontra habitual poder ver en el hospital, un paciente de 8 años con encefalopatía crónica no evolutiva, que la madre consulta porque lo nota molesto desde hace varias semanas y este paciente tiene espasticidad y ambas caderas luxadas. Lo mismo, el tema de dolor en pacientes con acné es un tema extensísimo, por eso limitamos un poquito a esto. Podríamos hablar mucho tiempo, pero bueno, es como para presentar, digamos, el qué hace uno ante la presencia de un paciente así. Entonces, un poco las mismas preguntas. ¿Qué querrían saber para diseñar el plan analgésico? ¿Qué necesitarían saber para decir, bueno, cómo manejo el dolor de este paciente? ¿Cómo lo evaluaríamos? ¿Qué plan analgésico propondrían? Lo mismo, si quieren pensar unos segunditos y proponer por el chat. ¿Tiene catarsis habitual o está más constipado? Bien, eso es muy importante, por eso era, digamos, los pacientes con encefalopatía crónica no evolutiva tienen muchísimas causas de dolor y es muy importante poder descartar todas las causas en la consulta, incluso aunque haya, por ejemplo, este paciente en donde, bueno, tiene las caderas luxadas, entonces
uno rápidamente dice, ¿es este el dolor? También son pacientes que pueden tener, digamos, múltiples causas, entonces es muy importante esto que plantean de la constipación, así como otras causas que suelen tener. O también Una escala visual para evaluar el dolor proponen y baclofeno. Bien, escala visual, recuerden que que las escalas de autoevaluación sí requieren de, digamos, un paciente que tenga un desarrollo cognitivo acorde a la edad, con lo cual en este paciente en realidad una escala de autoevaluación no se podría usar. Incluso también, no sé, si quieren comentar en el chat alguna o qué dificultad le genera a este paciente en el consultorio. Suelen ser pacientes que generan mucha dificultad. Ahí ponen, evaluaría el dolor al examen físico con maniobras y apoyar mucho en la madre, en la Sí. percepción, ya que ella lo conoce más. Perfecto, sí. Valorar cuánto afecta la calidad de vida, si puede descansar. Sí, eso está muy bien. Y si pensamos por ahí en grupos, si queremos evaluar la intensidad y pensamos en grupos de las escalas que vimos, ¿qué grupo les parece por ahí que sería adecuado usar en un paciente de estas características? Preguntan también si tiene algún medicamento para la espasticidad, las distonías, si ya tiene tratamiento. Bien. Eso es re importante preguntarlo en la consulta. Digo, más allá de esta viñeta, si se puede, digamos, se pueden adecuar dosis, si no lo tiene, agregarlo desde ya. Y por ahí es importante, con esto que decían del baclofeno, también tener presente que esos estarían dentro de, digamos, los coadyuvantes, o que uno, digamos, es verdad que va a colaborar con el dolor, pero siempre pensar además el plan analgésico, digamos, si el paciente en ese momento está con dolor. Está muy bien eso, pero bueno, ver además de acuerdo a cómo uno valora el dolor, agregar el plan en sí analgésico. Bueno, si quieren avanzamos. La idea es poder repasar un poquito los grupos de drogas que están planteados en la escalera analgésica bifásica, que son las drogas que uno, digamos, todos los pediatras y especialistas de otras especialidades tienen acceso y pueden usar. Repasamos con algunos datos que les puedan ser útiles para la práctica diaria. Y después cualquier cosa volvemos con cualquiera de las dudas de estos casos. Bueno, el primer grupo entonces que nos aparecía en la escalera bifásica son los antiinflamatorios no esteroideos, que ya todos conocen. Obviamente son drogas ampliamente usadas, son seguras, efectivas, pero sí muchas veces se subestima sobre todo sus efectos adversos. Si bien, insisto, bien usadas son drogas seguras, hay que tener presente por ahí qué efectos adversos tiene y cuándo y cómo minimizar por ahí con algunas acciones estos efectos adversos. Sí, por ahí para entender esto también nos parecía interesante traerles este gráfico que, bueno, como todos saben, los AINES, uno de sus principales mecanismos es inhibir a la COX, que sintetiza prostaglandinas, pero dependiendo de la selectividad que tenga hacia la COX-1 o a la COX-2, va a ser también el perfil de efectos adversos que tenga. Entonces esto también nos da una herramienta a la hora de elegir el AINE que vayamos a usar para cada paciente. Entonces sabemos que existen, digamos, hay como 4 grandes grupos dentro de los AINES. Están los que tienen una selectividad preferencial a COX-1, que en este gráfico son los que están más hacia la izquierda. El principal es el ketorolac. Después están los no selectivos, como el ibuprofeno, el naproxeno, que están como en la mitad del gráfico. Los que tienen una selectividad preferencial COX-2, en donde de los que usamos el que encontramos es el diclofenac, y los que son selectivos de COX-2, que son todos los COXIB, que en general esto en pediatría no se usan, no están aprobados. Entonces, esto nos va a determinar los que tienen mayor selectividad COX-1 son los fármacos que tienen mayor gastrolesividad, mientras que los que tienen mayor selectividad COX-2 son los fármacos que tienen mayor cardiotoxicidad. Entonces, de acuerdo a esto, nos va a
ayudar para elegir tanto por su efecto terapéutico como por sus efectos adversos. Bueno, acá a continuación, esto se los dejo nada más las dosis, pero sí, por ahí para que lo tengan, haciendo revisiones bibliográficas que hicimos desde el servicio, sí encontramos, digamos que está descrito que a menores dosis de las que solemos usar, suele haber efecto terapéutico adecuado con disminución de los efectos adversos. Entonces, la idea es poder, digamos, avanzar en el uso de dosis un poco más bajas de estos mismos. Y algunas sugerencias para el mejor uso de ellos, como les decía, entonces es emplear las mínimas dosis necesarias, usar los AINES el menor tiempo posible. A veces también, como se subestiman los efectos adversos, por ahí son pacientes que están meses con un AINE reglado, y esto no solo por la gastrolesividad, pero la nefrotoxicidad, digo, es importante tenerlo como muy presente. Algo que vemos muy frecuentemente es la combinación de dos AINES. Entonces es muy importante tener presente que no deben combinarse porque ya que actúan en el mismo lugar, su acción terapéutica no mejora, pero sí aumentan sus efectos adversos. Entonces, digamos, la sinergia no funciona con dos AINES juntos. Si uno tiene que realizar un tratamiento prolongado con AINES, que en algunos pacientes es necesario, bueno, realizar un control clínico periódico. Después, como les comentaba antes con el gráfico, tener en cuenta la selectividad de COX, tanto para el efecto analgésico antiinflamatorio que buscamos, como para los efectos adversos de la droga. Y sí tener precaución en pacientes plaquetopénicos y estaría contraindicado en pacientes, digamos, anticoagulados. Bien. Después, avanzando un poco en las drogas que aparecen en la escala, aparece el paracetamol, que el paracetamol es una droga que también se subestima bastante, tanto en su efecto terapéutico como en sus efectos adversos. Y es una droga, digamos, que es útil, pero como todas, ¿no? Debe ser bien usada. Y también, digamos, sus efectos adversos, lo mismo, es una droga segura, pero hay que tenerlos presentes. Y también hay efectos, digamos, que si bien pueden usarse junto con los AINES porque tienen un mecanismo similar de acción, pero es un poco distinto, entonces sirve usarlos combinados, pero también saber que esto potencia los efectos adversos. Bien, respecto a los opioides, algunas generalidades muy grandes. Tener presentes que son drogas útiles tanto en el dolor agudo como crónico. Obviamente que están descritos efectos adversos a largo plazo, pero bueno, siempre el beneficio es mayor de poder controlar el dolor versus estos efectos adversos. Esto es importante también, que se deben utilizar siempre que haya dolor moderado o severo. O sea, la intensidad del dolor va a definir la dosis, como hablábamos antes, ahora lo vamos a ver, pero si uno piensa que es moderado va a dar dosis bajas, si piensa que es severo va a dar dosis plenas, pero no el intervalo interdosis. El intervalo interdosis, tanto en los opioides como con cualquier fármaco, obviamente va a estar dado por la vida media del fármaco y no por la intensidad del dolor. Lo mismo que hablábamos con los AINES, no se deben combinar dos opioides, o a veces también pasa que por ahí se tiene el paciente, digamos, un opioide de base como arreglado y rescata con otro. Bueno, lo ideal es usar un opioide. Son drogas que, usadas correctamente, son seguros y efectivos. A veces pasa que por ahí se le adjudican muchos efectos adversos a esta medicación o que no tiene o que se debe a otra causa. Entonces siempre es importante desde ya tenerlos presentes, buscarlos, controlar al paciente, pero pensar que también el paciente puede tener otras tantas causas de somnolencia o bueno, distintas causas que se le pueden adjudicar. Y sí, es muy importante cada vez que uno receta un opioide, no olvidar abordar todos los mitos asociados a los opioides para una mayor adherencia al tratamiento. Entonces, de los opioides, esto es lo mismo, no se los voy a leer, solamente se los dejo para que lo tengan. Como hablábamos, la morfina podemos usarlo como opioide débil a dosis baja y como opioide fuerte a dosis plena. Sí, siempre con la morfina, como con todos los opioides, tenemos una dosis de inicio y
Y después lo que hay que tener a mano, tampoco es necesario saberlo, sí por ahí tener la herramienta de saber dónde rápidamente buscarlo, es cómo rescatar y cómo hacer los aumentos de dosis, ya que esto es parte de el uso correcto que va a dar seguridad a las drogas. Bien, el otro opioide que queríamos traerles también, porque es ampliamente usado, es el tramadol, que como hablábamos es un opioide débil, que desde 2017 la FDA contraindica su uso en pediatría. En realidad lo que dice, acá les puse el recorte que lo pueden buscar y lo pueden leer, pero bueno, es, digamos, se basa esta notificación en pocos estudios que tienen poca cantidad de pacientes, son reportes de casos, la mayoría si mal no recuerdo, en situaciones muy particulares. Entonces, en realidad se hace en este contexto esta recomendación. Y esto tiene que ver con metabolizadores rápidos y bueno, digamos, cada vez, como les decíamos, nosotros hicimos también revisiones de esto, de este tema, y hay cada vez más estudios también buscando a ver el uso de los opioides débiles en pediatría, porque después de esto se siguió utilizando y la verdad que los resultados son, digamos, son buenos para el manejo del dolor moderado incluso en pediatría. Sí, lo que es importante es, por un lado, saber que esta medicación, a diferencia de la morfina, sí tiene una dosis techo que no podemos pasar. La dosis de inicio es la que les anoté ahí, que es a 0,5 miligramos kilodosis, y también se titula, pero siempre llegando a la dosis máxima, que es una dosis máxima que uno no debería pasar, teniendo en cuenta incluso los rescates. A veces por ahí uno olvida eso y que llega con la dosis máxima en el total del día y ya con los rescates nos pasamos. En ese caso hay que subir de escalón, digamos. También es una medicación en la que se pueden dar rescates, como les decía, que es con el 50% de la dosis. Y si algo importante, sobre todo en los pacientes más grandes, en adolescentes, es agregar antieméticos los primeros 5 o 7 días, porque muy frecuentemente genera náuseas y eso obviamente dificulta la adherencia. Bien, y acá en realidad queríamos mostrarles, esta es una guía que nosotros hicimos que tiene esta información, un poco también la idea del Ateneo es que la conozcan y que sepan que tienen esta herramienta. No sé bien de dónde la pueden descargar, pero del campus, ahí me dicen. Así que bueno, para que todos puedan acceder y tenerla en el celular, tenerla impresa en su servicio. Y acá están las dosis, están cómo hacer el manejo de las drogas. Bien, entonces, un poco concluyendo en lo que queríamos transmitirles, es esto que veníamos hablando, que el dolor es un síntoma muy frecuente y que está subdiagnosticado, que la evaluación adecuada y minuciosa es indispensable, que digamos, uno debe usar estrategias tanto farmacológicas como no farmacológicas, siempre deben estar presentes las estrategias también no farmacológicas, adecuar el tratamiento farmacológico a la evaluación adecuada que uno usa al principio, administrar los fármacos en los intervalos correctos según la vida media, recuerden, no según la intensidad del dolor, y no utilizar combinación de 2 AINES ni de 2 opioides. Sí, por ahí como para quedarnos, es que con una correcta evaluación y con estrategias sencillas y accesibles, hoy no hablamos de nada que no conozcan todos, digamos, son drogas sencillas y accesibles. Con esto podemos controlar la mayoría de los dolores en niños, niñas y adolescentes. Obviamente hay dolores de difícil manejo que excede esto que hablamos hoy, pero la gran mayoría lo podríamos controlar con esto. Bueno, eso es todo. No sé si Martín querés agregar algo, o también si quieren podemos, digamos, escuchar sus dudas, o si quieren volver a alguna de las viñetas y discutimos un poquito el manejo. Sí, creo que podemos abrir, ¿no? A opiniones, consultas, preguntas. Con la viñeta del tu alimento pleural, alguien había puesto
podemos compartir la viñeta, ahora se las comparto. Sí, totalmente de acuerdo, perfecto. Bueno, yo les voy a hacer una pregunta muy de internación por ahí, pero la morfina siempre en los pacientes con dolor severo, uno tiene por ahí la difusión de vía oral o endovenosa, ¿no? Siempre está ese mito de no, bueno, endovenoso es mejor, por ahí, si quieren un poco aclararnos eso. Bien. Sí, es importante lo que pregunta Nati, porque una de las decisiones que uno tiene que tomar, además de qué grupo de fármacos, qué combinación, qué tratamiento no farmacológico, bueno, todo lo que fuimos hablando, la vía de administración. Es un mito en realidad que la administración parenteral de fármacos analgésicos es más eficaz. En verdad la única diferencia es el comienzo de acción, ¿no? Porque farmacocinéticamente el comienzo de acción es distinto. O sea que uno tendría que tener indicaciones precisas para dar analgesia por vía intravenosa, que es que el paciente no tenga tolerancia oral o que yo tenga que hacer rápidamente una titulación, y entonces seguro que va a ser más adecuado hacerlo por vía endovenosa. Pero si no, la gran mayoría de las situaciones uno debería poder resolverlo con analgesia por vía oral, porque es una vía menos invasiva, más segura, más económica. Entonces, la prioridad tendría que ser la vía oral, salvo excepciones en las que no pueda utilizar la vía oral o esté apurado para titular, o el paciente tenga que estar ayunado, ¿sí? O que esté, no sé, en un posquirúrgico inmediato todavía con un sensorio medio deprimido por la anestesia, y entonces ahí sí priorizar la vía intravenosa, pero si no por vía oral principalmente. No, y podría agregar a esto que a veces uno piensa que la vía endovenosa en infusión continua o es complejizar más al paciente, o incluso está muy asociada a veces a fin de vida, algunas situaciones, y en realidad esto también tiene 100% que ver con la farmacocinética de la droga, y es realmente mucho más efectiva, digamos, la medicación, si uno la puede usar enteral, si la tiene que usar endovenosa, que sea en infusión continua y no endovenosa intermitente, que es como hace picos, valles, y es como la peor opción dentro de las vías de administración. A veces da miedo eso, incluso es mucho más segura también, eso es importante. La morfina en infusión continua, como no hace picos, es más segura. Porque hay algunas preguntas en el chat. No lo veo el chat. Sí, con respecto al comentario sobre el tema del paciente con el tubo de avenamiento pleural y el uso de morfina, la elección sobre si utilizar solo AINES o AINES con paracetamol, o morfina en dosis bajas o morfina en dosis plenas, tiene que ver con la medición de la intensidad, ¿no? Si el paciente tiene un dolor leve, independientemente de que tenga colocado un tubo pleural, si el paciente tiene un dolor leve, solamente voy a usar AINES o a lo sumo AINES combinados con paracetamol. Si tiene un dolor moderado, voy a usar, opioides débiles como el tramadol o opioides fuertes como la morfina a dosis bajas. Y si tiene un dolor severo, entonces uso morfina a dosis plenas. Por eso insistíamos tanto en que la evaluación, o la medición, mejor dicho, de la intensidad nos permite elegir en qué escalón situarnos de la escalera y qué fármaco utilizar, ¿no? Acá hay una pregunta de una combinación AINE más dipirona, más menos paracetamol, ¿se puede utilizar? En realidad la dipirona está dentro, si bien es un poco diferente al resto de los grupos, está dentro de los AINES, con lo cual uno no debería en principio usarlas. Sí, como recién comentaba Martín, se puede combinar alguna de las drogas del grupo de los AINES con paracetamol, siempre y cuando tenga un sentido, se puede hacer. Sí, acá volviendo al paciente, en el posoperatorio de apendicectomía, ¿cuál sería la analgesia ideal en ese caso? Bien, en realidad, obviamente algo de lo que tendríamos que evaluar es, tal cual decía Martín, primero saber, digamos, cómo es ese dolor. Uno sabiendo que es un posoperatorio de apendicectomía, sabe que sí o sí tiene un componente inflamatorio, eso lo sabe por el mecanismo del dolor. Y sí sería importante hacer toda una evaluación dentro de la cual también va a estar la intensidad, y de acuerdo a eso, lo mismo, si sabe, digamos, va a ser importante poder ubicarlo. Entonces, si sabemos que el dolor es leve,
ponemos un AINE, si el dolor es moderado, ponemos un AINE y un opioide débil o un opioide fuerte en dosis bajas. En este caso que habíamos puesto, si mal no recuerdo, tenía 2 AINES, ¿no? Ya claro, no me acuerdo. ibuprofeno de base y rescates con ketorolac, que eso es lo que seguramente no hay que hacer. O sea, insistimos en no combinar 2 AINES para no sumar efectos adversos, porque seguro en lo que no sumamos es efectividad, ¿no? Y pasa mucho esto a veces, que tiene un AINE arreglado, pero que después en el rescate, que tampoco en realidad el concepto de rescate es con AINES, eso tenerlo presente, que el rescate se da con los opioides cuando uno lo tiene como medicación de base y necesita, digamos, de alguna manera mejorar esa analgesia, teniendo en cuenta que hubo algo por ahí que irrumpió ese dolor. Ese es como el concepto de rescate. Entonces, de acuerdo, como les decíamos, de acuerdo a la intensidad, uno va a ver qué drogas usa. Probablemente en una apendicectomía es verdad que no es hay que ver el paciente también, como decíamos, es subjetivo, cada paciente lo puede sentir diferente, no suelen ser cirugías muy dolorosas, entonces probablemente tenga un dolor leve o un dolor moderado, y en ese caso, como les decíamos, si un paciente uno lo valora como un dolor leve, indica AINE arreglado, por ejemplo ibuprofeno o diclofenac, el que quiera indicar, y el paciente sigue con dolor, no hay que rescatarlo con otro AINE, sino probablemente el dolor hay que, digamos, uno lo evalúa como leve y probablemente sea moderado y tenga que agregar un opioide débil. Sí, en dolor posquirúrgico uno podría protocolizar, porque sabe de antemano que determinadas cirugías se debería esperar más o menos dolor que otras, pero la realidad es que siempre existe la singularidad y la individualidad de cada paciente. O sea, yo podría presuponer que una apendicectomía simple, no complicada, no perforada, sin peritonitis y demás, probablemente con un AINE o a lo sumo un AINE y paracetamol sería suficiente, pero podría pasar que encuentre un paciente que presenta dolor moderado o severo, y entonces seguramente ese esquema no va a ser suficiente. En cirugías más complejas, como algunas cirugías ortopédicas, de escoliosis, cirugías de tórax o cirugías de abdomen superior, duodeno, gástricas, quizás uno anticipa un dolor posquirúrgico más intenso y además de mayor duración, y entonces en el esquema inicial ya coloca opioides y además combinado con otros fármacos, ¿no? Acá otra pregunta, ¿cuándo elegís el ketorolac sobre el resto de los AINES? A ver, por un lado el ketorolac es una droga que es muy analgésica, pero no tiene mucho poder antiinflamatorio. Entonces uno, para elegirlo, por un lado tiene que, digamos, no tiene que ser un dolor que principalmente sea por inflamación, y además tiene que ser un paciente que no tiene un riesgo, o sea, como decíamos, es muy gastrolesiva, con lo cual un paciente con antecedentes de sangrado o bueno, incluso con síntomas de gastritis, uno no debería indicarlo. Pero bueno, es esto, es un dolor que uno piensa en principio que no tiene un componente inflamatorio importante. Sí, a mí se me ocurre alguna situación en la que uno podría indicar ketorolac por sobre otros AINES, es pacientes con dolor severo, con escalada de opioides, en las que uno de alguna manera está buscando la estrategia para no seguir escalando el opioide por la presencia de efectos adversos, y entonces busca una droga que, si bien está dentro de los antiinflamatorios, tiene un poder analgésico casi equiparable a opioides débiles, y entonces podría, bueno, en lugar de seguir aumentando el opioide, cambiar el AINE por ketorolac, o el AINE que venía teniendo por ketorolac, para ver si puede frenar esa escalada de opioides. Pero son situaciones como bastante puntuales. Muchas veces se utiliza ketorolac, un paciente con una patología ortopédica que básicamente es inflamatoria y que con diclofenac no tiene buena analgesia, lo cambian por ketorolac, y no sé si eso es una buena indicación. Primero, porque no tiene mayor poder analgésico, antiinflamatorio que el diclofenac. Segundo, porque, por ejemplo, no tiene buena llegada a las articulaciones como sí tiene el diclofenac. Y entonces quizás ahí la estrategia sería mantener el diclofenac y agregar un opioide en lugar de rotar diclofenac a ketorolac. Entonces, bueno, son situaciones como muy muy puntuales, no tendría que ser de amplio uso el ketorolac en pediatría. Bueno, les hago yo una más y ya lo estamos exprimiendo, aprovechamos. Dolor abdominal y morfina, gran mito de mucha
alta, no, morfina no, con el dolor abdominal. Sí, a ver, ahí uno podría plantear como dos situaciones. Una situación en la que tengas un diagnóstico y otra situación en la que tengas un paciente con un dolor abdominal todavía sin diagnóstico, con una conducta expectante, ¿no? En la situación en la que hay un diagnóstico, por ejemplo, que el paciente tiene una patología abdominal quirúrgica y se está por operar, creo que ahí no hay muchas dudas en que si tiene un dolor severo o moderado, asociar al antiinflamatorio o al paracetamol el opioide, la morfina, dosis baja si es de dolor moderado y a dosis estándar si es dolor severo, porque ya sabemos lo que tiene y sabemos que se va a operar. Es cierto que atrás de eso uno podría plantear, bueno, pero voy a generar un hilio con la morfina y entonces quizás empeoro el posoperatorio. Es cierto que la morfina disminuye el tránsito y las secreciones intestinales y se asocia con el hilio, pero bueno, ahí hay que ver un poco qué tipo de cirugía abdominal va a tener el paciente y si realmente un hilio que es temporario, porque también uno asume que va a ser corto el uso del opioide, si lo complica o no lo complica. Si realmente el paciente ya estaba con una disminución del tránsito y uno asume que morfina le podría empeorar, bueno, quizás elige otro opioide que tenga menos asociación con disminución del tránsito intestinal. El otro escenario es el paciente con un abdomen expectante, que no sé si va a ser quirúrgico o no, y ahí siempre está el tema de que con el opioide cambia la semiología abdominal. A ver, el hecho de aliviar el dolor no debería cambiar la semiología abdominal. O sea, si uno palpa el abdomen y está más tenso o menos tenso, con reacción peritoneal o no, eso no lo anula el opioide, como sí lo anulan otro grupo de drogas como los antimuscarínicos, ¿no? Donde al disminuir el movimiento peristáltico, bueno, sí puede cambiar la semiología. Pero la verdad que eso no ocurre con los opioides. Entonces, a ver, vamos a ir un poquito atrás. Yo no debería usar el dolor como signo de o síntoma, mejor dicho, de si el paciente está peor o no. Debería poder usar otros instrumentos y aliviarle el dolor mientras lo estoy expectando y viendo qué es lo que pasa con su abdomen. Entonces, yo creo que ahí con cuidado y vigilando al paciente muy de cerca, creo que se lo puede analgesiar bien, inclusive con un opioide, vigilando cómo está su abdomen o incluso con imágenes para ver cómo continuar, ¿no? Sí, por ahí les podemos, más que la presentación, enviar la guía. La guía vamos a pedir a Guille que la difunda. Porque la hicimos para acá y yo creo que es una re buena herramienta para tener a mano y ayuda un montón en el uso así diario, en el consultorio, en la sala. Así que eso se los enviamos. Bueno, como les llega el aviso del Ateneo, digamos, todas las semanas y después para verlo, les vamos a hacer llegar la guía, digamos, para que los que no tienen un acceso al campus del CODEI del hospital puedan tener acceso a la guía. Así que eso en los próximos días nos comprometemos a mandarlo. El Ateneo igualmente queda grabado, después les va a llegar el link para que los que por algún motivo no lo pudieron ver entero o quieren volver a ver alguna parte que con las dosis o que les quedó duda de alguna de las cosas, está disponible para verlo en el canal de telemedicina de YouTube del hospital. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Muchísimas gracias Martín y Gise por estar acá, por darnos toda esta actualización. La verdad es que siempre uno aprende y revisa temas y me parece que esto fue súper útil para todos y obviamente que al fin y al cabo para los pacientes, que son los que se benefician de que nosotros nos formemos y aprendamos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias Chubut por estar ahí, unos genios. Vamos a mandarles la guía, no se preocupen. Y bueno, a todos muchas gracias por estar ahí. Nos vemos nuevamente la semana que viene en el Ateneo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.